Pues seguimos, nos encontramos en el tema 2, como decía, y dentro de teoría y recursos, hoy nos vamos a centrar a situar en literatura y vamos a hablar del romanticismo, ¿no? Este movimiento literario, bueno, artístico en general, no solo literario. Bueno, como es habitual, mm, para cuando ya se entre en la sección, pues va a haber siempre pues, una tipo de introducción, etcétera, y luego ya los materiales extra, ¿no? Que luego una vez finalizamos la teoría, comentaremos y demás, ¿no? Recordad, siempre son materiales que no hay que entregar, que no es obligatorio hacer, que muchas veces no son ni siquiera ejercicios. Bueno, son recursos que tenéis ahí, siempre y cuando, como digo, los querráis utilizar un poco pues para profundizar en lo que se ha estudiado en clase, para que tengáis, digamos, una visión más de conjunto, para que se proporcionen cierto contexto, ¿vale? Pues, bueno, que haga más fácil, ¿no? Esa relectura, esa comprensión de ese contenido de literatura. Bueno, como siempre, bajo hasta el final y siempre sabéis que desplegamos o mostramos el tema de resumido, ¿no? De teoría resumida. Bueno, enlazando un poco, porque además hay un contraste muy importante con lo que vimos en el tema anterior, que vimos la ilustración y que vimos cómo era un movimiento artístico que en literatura llamamos neoclasicismo, más bien en arte, no solo en literatura, pero bueno, en el que lo que primaba eran unos valores como la racionalidad, la lógica, el conocimiento, la sensatez, todo tiene que ser equilibrado, todo tiene que tener una razón de ser. En la literatura, de lo que se hablara, siempre se tenía que hablar con un propósito, es decir, la literatura servía para mejorar la sociedad, mostrando a la población, mostrando a la gente esas conductas, vicios sociales que actitudes que había que eliminar, sobre todo supersticiones, falsas creencias, y sustituirlos por la ciencia, por la razón, etcétera, ¿no? Eso, digamos, era el valor principal o los valores principales del neoclasicismo, de esa ilustración, ¿no? Que bueno, podríamos decir hoy en día que se trataba como de un, eh, de un tipo de movimiento tal, por tanto higiénico, ¿no? Pues bien, en el romanticismo nos vamos a encontrar totalmente lo contrario. Frente al equilibrio, la razón, la sensatez, ahora viene todo lo contrario, lo opuesto, es decir, el sentimiento desbordado, la pasión sin límites, el deseo, una vida muchísimo más intensa que se diría, ¿no? En lo emocional, en lo sentimental, en lo apasionado. Ese es, digamos, el sustrato básico que haremos desgranando del romanticismo. El contexto en el que esto nace, pues bueno, no es menos intenso, ¿no? Estamos ya, porque el romanticismo originalmente, aunque luego veremos que en España es diferente, digo diferente temporalmente hablando y con alguna otra diferencia, pero el romanticismo que es un movimiento artístico que sobre todo, bueno, que surge de Alemania fundamentalmente, pero que, digamos, los máximos representantes en el entorno literario, en el mundo literario, van a ser Alemania y Gran Bretaña, Reino Unido, es decir, poetas y artistas alemanes y poetas británicos. Eh, el contexto temporal, como digo, será finales, empieza ya a apuntar a finales del 18 y las primeras décadas, tres primeras décadas del siglo XIX. No es un movimiento que dure muchísimo, digamos, en cuanto al tiempo, pero sí un movimiento muy intenso, como digo, y con una gran huella desde ahí, pues casi que incluso hasta nuestros días, ¿no? Porque eso sí, el romanticismo, y si alguien le ha podido echar un vistazo, lo habrá visto, no se refiere a que es un movimiento dedicado al amor. No se habla de eso. No es exactamente eso, se habla de amor, pero se hablan de otras muchas cosas. Bueno, pues en ese espacio de esos últimos años del 18 y las dos primeras décadas del 19 aproximadamente, pues se acumulan una serie de acontecimientos muy importantes, ¿no? Bueno, ya venía de antes, pero la Revolución Americana, que es antes, digamos, ¿no? En la segunda mitad del 19, perdón, del 18, y que pues ya hace que se consolide, ¿no? Esa nueva nación, que es Estados Unidos, basados en principios, atención, dijimos ilustrados, ¿no?
con un elemento importante de felicidad personal. Eso está reconocido en la Constitución americana, ¿no? Que Estados Unidos debe ser un país para hacer feliz a la gente, como digo, ¿no? Luego tenemos quizás bueno, otro de los acontecimientos importantísimos que empieza a finales del 18, pero lógicamente se desarrolla mucho más en el 19, que es la Revolución Industrial, que cambió totalmente a los países y las sociedades occidentales, y quizá el hecho más definitorio e influyente para el romanticismo, que es la Revolución Francesa, ¿no? De 1789 hasta los primeros años del siglo XIX, pues es un acontecimiento fundamental en la historia no solo de Europa, sino de la humanidad en general, porque digamos a partir de ahí que los estados, tal cual los conocemos hoy en día, democráticos y demás, se van formando, se van configurando de esa manera. Y la Revolución Francesa, que como todas las revoluciones tienen un ideal, aparte de muchísima violencia, como suele ser habitual, uno de los elementos importantísimos en esa lucha, en esos valores, en esas ideas que mueve la Revolución Francesa es la de la recuperación del individuo, es decir, el ser humano, el hombre, teniendo el hombre de forma general, es decir, o mujer, eh, debe ser libre, debe de ser dueño de su propio destino y debe participar en la creación del Estado, en la gobernanza del Estado. Bueno, pues ese principio que está dentro un poco de la idea de los pilares, o dentro de los pilares de la Revolución Francesa, va a estar entronca directamente con el romanticismo. Es el fin de los regímenes absolutistas. Mm, No definitivo, porque luego habrá alguna interrupción, digamos, algo intermitente, pero prácticamente para la segunda mitad del 19 no existe ya en Europa, habrán desaparecido esos reyes absolutos, ese antiguo régimen, ¿vale? Pero volvamos a lo que estaba diciendo, cómo el movimiento de la Revolución Francesa, uno de los pilares, como digo, es recuperar la individualidad, la libertad del hombre y que decida su propio futuro. Esto, como digo, este contexto histórico, este contexto en cuanto a ideas, ¿no? A pensamientos, es lo que es como un caldo de cultivo, favorece la aparición del romanticismo como movimiento artístico. Y eso es a lo que vamos a dedicar. Bueno, vamos a ver una serie de características, de aspectos que definen perfectamente el eh, movimiento. Recordad, como suelo decir, como ya dije con la ilustración, y vuelvo a decir ahora, no es necesario aprenderse de memoria nada, ni óperas, ni tal. Nos van a sonar obras, van a sonar autores, etcétera. Pero lo importante es cuáles son las ideas básicas que conforman ese movimiento. Porque a través de esas ideas luego un texto que pongo yo un fragmento de un autor romántico, un pequeño poema, etcétera, una vez que uno maneje y controle las ideas, tenéis acceso a eso, ¿vale? Bueno, pues conectando con esto que hemos dicho del contexto histórico y de los valores de la Revolución Francesa, quizás lo principal, la característica más definitoria del romanticismo, que ahí hablan de subjetivismo, es el hecho de que el escritor, el poeta romántico, mira su interior y se da cuenta, descubre que hay un mundo propio, es decir, el escritor, el poeta, el artista tiene un mundo, una realidad dentro de sí. Es decir, él tiene unos deseos, unas pasiones, unos sentimientos, unas emociones. Y todo eso junto, ¿no? Esa parte tan personal, conforma una realidad, le da una visión de cómo le gustaría, o una imagen de cómo le gustaría que fuera la realidad, el mundo de fuera. Es decir, a él le gustaría que ese mundo de fuera se pareciera por igual a su mundo interior, a ese mundo de emociones, de sentimientos y pasiones, etc. Eso es el principio fundamental, porque ese mundo interior, ese contraste con el mundo, ese deseo de llevarlo a la realidad, es el motor, como dice ahí, de la literatura, lo que les impulsa a escribir. El romanticismo es un movimiento muy de poesía. Pues bien, estas poesías, sobre todo la de los románticos propiamente dicho, es decir, alemanes, británicos, en esas poesías los autores vuelcan, expresan ese mundo propio de deseos, de emociones, de sentimientos, ¿no? Sienten esa necesidad de darlo a conocer, como pensando que de esta manera, al darlo a conocer, pudiera hacerse realidad. Bueno, pues ese es el principio fundamental del romanticismo. La literatura
bien impulsada en la literatura. Se escribe porque el poeta quiere expresar ese mundo, esa realidad de emociones, sentimientos, pasiones, deseos que tiene en su interior, ¿no? E intentar llevarlo, como digo, a la realidad, al mundo real. Si lógicamente, pues, esto fuera algo especializado en literatura, este curso, y nos dedicáramos en profundidad, pues veríamos cómo es así, cómo cada poesía, cada, no, cada escrito intenta llevar a cabo esto. Segundo principio, están todos muy, muy conectados entre sí, especialmente los primeros. Es el de la libertad. También conecta con lo que hemos dicho de los ideales del contexto histórico de la Revolución Francesa. El poeta romántico, para el poeta romántico, para el escritor romántico, la libertad es sacrosanta. Es un principio irrenunciable. Pero es irrenunciable, esa libertad es por un lado libertad a la hora de crear su literatura, es decir, yo puedo hablar de lo que quiera, del tema que me dé la gana, en el formato que yo quiera, jugando con el lenguaje de la manera que yo quiera, ¿vale? Es decir, creatividad, libertad en esa expresión, pero también libertad en el sentido más amplio, libertad del individuo, libertad a la hora de vivir como yo quiera en la realidad, libertad en la política, no normas, no reglas, impuestas por fuera, impuestas, como dice ahí, por ese mundo real. Y la mayoría de los poetas románticos, de los creadores románticos, van a intentar vivir siguiendo ese principio de libertad. Eso les va a llevar además a una serie de problemas, ¿no? Muchos problemas con la justicia, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, que muchos autores románticos no se oponían al régimen absolutista de Fernando VII, porque cuando el romanticismo se desarrolla aquí en España todavía era una monarquía absoluta, ¿no? Y hay cárcel, hay justicia, etcétera, ¿no? O también, por ejemplo, ¿no? Uno de los más grandes poetas británicos románticos, que era Lord Byron, y que, bueno, que él, digamos, era un noble inglés, que vivir como le diera la gana, y precisamente como la sociedad británica de la época era tan asfixiante, pues, y tenía dinero, digamos, pues lo que hizo fue salir, irse y vivir la vida como le daba la gana. Porque la libertad era fundamental, un principio fundamental. Esa libertad, ese mundo interior que le gustaría que se convirtiera en realidad, puesto que hay ese choque entre lo que les gustaría y lo que la realidad de verdad les ofrece, la actitud del romántico siempre va a ser de insatisfacción y desengaño, porque por mucho que lo intente, por mucho que lo deseen, por muy intensos que se vuelvan, no, nunca el mundo real, el de verdad, va a ser como ellos quieren, van a ser como su mundo interior, como los deseos o emociones que ellos tienen. Nunca va a ser así. Entonces, claro, pues fundamentalmente los autores románticos y el movimiento en sí es un movimiento pues de cierta melancolía, tristeza, desengaño. Eso le lleva también lógicamente a rebelarse, ¿no? Que encaja perfectamente con esa idea de libertad de la que estábamos hablando. Eh, a rebelarse contra ese mundo que, insisto, a pesar de lo que ellos quieran, no va a ser nunca conforme a sus deseos, ¿no? Por eso yo digo, hay cierto tono melancólico, solitario, insatisfecho, decepcionado, de desengaño en la literatura y en los autores, en la actitud vital también de los autores románticos. Porque en ese choque siempre gana la realidad, la verdad es más fuerte. Bueno, puesto que eso es así y ellos saben, lo quieran admitir o no, que eso no va a cambiar, no es posible, es ese mundo que les gustaría que se formara eso, algo ideal, es un ideal, eso no va a ocurrir en realidad. Pues digo, como esto es así, lo entienden pues desde el principio. Intentan buscar formas de huir de dicha insatisfacción, de dicho choque, de dicha opresión, que dirían también ellos, del mundo real. Esa evasión puede ser, esa huida puede ser a través de la literatura, y entonces ellos escapan en el tiempo, en el espacio. Y así pues puede ser, por ejemplo, es muy común que en muchas obras románticas el tiempo en el que se desarrolla la trama o en el que se sitúa una poesía sea, por ejemplo, la Edad Media, en el pasado, ¿no? Que ellos ven también desde un punto de vista un tanto ideal, como una época mejor, más libre. O también hablan o sitúan esas obras en países que por aquel entonces eran, digamos, países exóticos,
diferentes, con una cultura muy, muy diferente, ¿no? Pues piensa uno en los países del Caribe, puede ser, o sudeste asiático, etc. Y el que podía, huía literalmente. Es decir, pues se cogía su mochila, su tal, y se marchaba y salía de su país, que no es el caso, por ejemplo, de los Baez. Curiosamente, hablando de esto de exotismo y demás, por, como comentario, España en la época, que ya era un país que, digamos, tenía bastante diferencia, retraso con respecto a otros países de Europa, y era un país que todavía conservaba muchas tradiciones, supersticiones, etcétera, a pesar de todos los esfuerzos de la Ilustración, resultaba ser un país bastante exótico en el contexto europeo para todos estos viajeros, estos románticos británicos, alemanes, fundamentalmente, que pasaban por España pues para entrar en contacto con un país más auténtico, pensaban ellos, más entre comillas, primitivo, un país en el que todavía la revolución industrial ni siquiera casi que había llegado y por lo tanto todo era, como digo, entre comillas, más natural, más tradicional. O sea que España era exótico por aquel entonces. El nacionalismo tal cual lo entendemos hoy en día, que es esas reivindicaciones para crear un Estado propio de ciertos grupos sociales y demás, bueno, no grupos sociales, de ciertos grupos humanos pues surge en esta época. Es un fenómeno eh, muy, muy europeo, ¿no? Que, bueno, luego hay otros, lógicamente fuera de Europa, pues pienso en todas las luchas de independencia de los países latinos, ¿no? En Iberoamérica y tal, pero como digamos, pensamiento, idea, etcétera. Y bueno, como intento de llevarlo a la realidad, surge en esta época. Y ahí es donde está la clave de su conexión con el romanticismo. Bueno, recordar o vuelvo a lo que acabo de decir. El nacionalismo supone que hay un grupo humano que comparte un mismo idioma, comparte unas mismas tradiciones, comparte una misma cultura, que dicho grupo humano, dicha comunidad, está repartida por diferentes países, por ejemplo. Eso pasa mucho incluso hoy en día se puede ver en lo que era Centro Europa y Europa del Este, ¿no? Las comunidades de rumanos, por ejemplo, antes de que existieran tales países, pues se dividían, había Hungría, Rumania propiamente dicha, o alemanes, también había comunidades de Alemania en lo que es la República Checa, etcétera, etcétera. O sea, que esa distribución de esas comunidades homogéneas culturalmente, que compartían una misma cultura, era habitual. Entonces, estas comunidades, a través pues, del debate, la reflexión, etcétera, se dan cuenta de que comparten, de que aunque viven en diferentes países o diferentes reinos o imperios, comparten muchas cosas, son como un mismo pueblo. Por lo tanto, toman conciencia de ello y deciden llevar a cabo, a través de los esfuerzos que sean, más violentos, menos violentos, acuerdos, etcétera, intentan, como digo, o se proponen como objetivo crear un Estado propio para todos los miembros de esa comunidad. Eso es el nacionalismo. Crear un Estado propio, en cierta forma, es crear un mundo nuevo, ¿no? Es decir, algo que no existe previamente, hay un acuerdo, hay una decisión, se crea un país de la nada, a partir como digo, de esa comunidad humana, y se empieza, por lo tanto, como una especie de mundo nuevo. Ese país es una serie cuando digo mundo nuevo me refiero porque ese nuevo país ofrece toda una serie de oportunidades, de hacer las cosas de otra manera, de organizar gobiernos, hay que organizar infraestructura, etcétera. Pues bien, esto es lo que más le llama la atención y en esto, digamos, eso es lo que conectan con los románticos. Los románticos, muchos poetas y creadores románticos se suman a los nacionalismos, es decir, participan de algunos de estos movimientos, por ejemplo, Lord Byron, que participó en la guerra de independencia de Grecia respecto del Imperio Otomano, de los turcos, etcétera, se involucran tanto en su literatura como veis en la vida real, ¿no? Y se suman a ese proyecto porque creen que es a través, sienten esa conexión con la creación de un mundo nuevo y diferente. Entonces ellos van a participar en esa creencia de que a la hora de formar de que se crearan esos países y a la hora un poco de organizarlos, parte o quizás esa visión que ellos tienen, ideal, pasional, emocionante, etcétera, podía contribuir también a la formación de ese país y por lo tanto lo que vienen persiguiendo, llevar del deseo a la realidad su mundo interior. Les interesan mucho los idiomas, las tradiciones, el folclore, toda la cultura popular,
de esas nuevas o de esos nuevos, posibles nuevos países. En definitiva, pues todas las tradiciones, culturas de esas comunidades que estábamos viendo. Como dice, es como una especie de sumarse al nacionalismo, tanto si finalmente se consiguiera o no crear un país, como para ello una especie de consuelo, de bálsamo, para ese deseo que bulle en su interior, ¿no? Ese conflicto con la realidad. Y por último, la visión de la naturaleza. Cuando estuvimos hablando del movimiento anterior de la ilustración, no comentamos mucho, no hablamos mucho realmente de la naturaleza, pero podíamos imaginar, y si no lo comentamos ahora, que era, siguiendo los principios de la ilustración, pues una, o sea, era una naturaleza pues expresada de forma racional, equilibrada, sensata. Por supuesto, el romanticismo que ya habéis visto, estáis viendo que es otra cosa completamente diferente, no sigue ninguno de esos principios. Es más, la naturaleza, tal cual se refleja en el romanticismo, es una naturaleza hostil, violenta, amenazante, vamos, de película de terror. Esos bosques con árboles enormes, algunos pueden aparecer sin hojas, amenazantes, oscuros. Esa es la naturaleza, como dice, casi terrorífica, violenta, extrema del romanticismo. Como dice, de una ambientación casi nocturna. Y si nada, si llama la atención y hacéis alguna búsqueda de cuadros o de pintura romántica, veréis que muchísimo esta imagen de la naturaleza se repite un montón. ¿Vale? Eh, Aparte, digamos, de esa, o como justificación en parte, mejor dicho, de esa visión de la naturaleza romántica, es que es reflejo, es decir, esa naturaleza que lleva, pues digo, los pintores a la pintura, pero aquí los literatos, los creadores, a su obra escrita, esa naturaleza romántica, lo que hace es reflejar su estado de ánimo, reflejar cómo se siente el creador romántico. Puesto que, como digo, pues hay casi que una sensación permanente de insatisfacción, de decepción, de soledad y melancolía, la naturaleza responde a eso, creándose, mostrándose, describiéndose como un paisaje bastante hostil, ¿no? Que te dice lo que pasa, cómo se siente el escritor, pues no es nada bueno, no está pasando, entre comillas, por un buen momento. Y por último, también en la naturaleza, tal cual la expresan los románticos, hay otra idea fundamental, aparte de esta que estamos comentando. Para ellos la naturaleza es superior a todo, por supuesto, superior al hombre. El hombre que se cree que es la medida de todas las cosas, que es poderoso, que no. Lo poderoso es la naturaleza. Si quisiera, acabaría con el hombre, con el ser humano. ¿Esto cómo lo muestran ellos? En literatura y también en pintura, porque bueno, se puede establecer esos paralelismos en ciertos aspectos. A través de lo que llaman el tema común, el tópico de las ruinas, ¿no? Cuando digo tópico me refiero a un tema que aparece pues, en poesía, en obras de prosa, etcétera, aunque se repite mucho en las obras románticas. Normalmente ese tópico es que en un entorno natural, frondoso, un bosque lleno de vegetación y tal, van a aparecer, nos van a describir o van a pintar las ruinas de un templo, de un antiguo castillo, que en antaño, cuando estaba completo, digamos, era poderoso, era fuerte, ¿no? Y mostraba una imagen del hombre como alguien al que no se le iba a poder batir. En cambio, con el paso del tiempo, con el abandono, con la dejadez, la naturaleza lo ha derrotado, lo ha destrozado hasta que ha dejado simplemente algún resto, una pequeña ruina, atestiguando que, aunque el hombre lo cree sea arrogante, en realidad es la naturaleza, la poderosa la que lo puede todo. ¿Vale? Pues, por lo tanto, estos principios, la imagen de la naturaleza, el nacionalismo, la evasión, el desengaño, la libertad y ese subjetivismo, ese deseo de, pues, de expresar, de comunicar, de llevar el, el mundo, ¿no? interior a fuera, la realidad, es lo que marca el romanticismo. Este es el marco general. Estas son las características fundamentales del romanticismo. Ahora vamos a ver cómo se adapta eso a España, porque como dijo
como ya el famoso eslogan de la dictadura de Spain is different, cuando se atrajo al turismo, España pues sí que era diferente. Y España hubo un momento, sobre todo a partir del 17, del siglo XIX, en el que se separó, digo, cuando Europa siguió avanzando, España quedó como ahí encapsulada y detenida en el tiempo. En definitiva, este romanticismo, estos principios que hemos comentado, pues van a llegar a España, pero, insisto, aquí hay una adaptación un tanto peculiar, diferente del romanticismo, ¿no? Es decir, que si hubiera que hablar de romanticismo en Europa en general, pues lógicamente quizás España no se pondría como el mejor ejemplo. La primera diferencia es que llega en una época posterior, es decir, cuando ya el romanticismo está desapareciendo, está en retirada en Europa, en torno a la década del año 30, 1830, es cuando llega aquí a España. Y cuando vamos a encontrar los ejemplos más importantes de creadores, de poetas, escritores románticos, ¿no? Empezando por la poesía. Es precisamente en esa época, en torno a los 20, 1830, cuando vamos a encontrar quizás como dice, al mejor representante, al poeta que más se ajusta al poeta castellano, al español, mejor dicho, perdón, que más se ajusta el tópico o a la característica romántica, que es José de Espronceda. En su vida propia, porque fue además muy activo en la lucha política, en la lucha por la libertad, y en la obra, en su obra, en sus poetas, ¿no? Perdón, en sus poesías. Ese José de Espronceda, lo que le obsesiona es algo muy romántico, que es la libertad. El tema principal, el tema del que siempre habla, que está presente en su obra, fundamental, es la libertad. Y además la libertad, en el sentido romántico que hemos dicho, ¿no? Pues en la realidad a la hora de escribir, etcétera, no normas, no reglas, se expresa, y la expresa de una manera, como dice ahí, exagerada, épica, dramática, muy romántica, es decir, muy pasional, muy llena de emoción, de sentimiento. Quizás suena un poco exagerado, a veces un tanto artificial, pero ese es el estilo de José de Espronceda, ¿no? Hablar de la libertad, pues eso, de una manera épica, como si fuera una lucha contra la adversidad más grande, etcétera, etcétera. Esa es, como digo, lo principal de Espronceda. Eh, como por mencionar, ¿no? Obras o poemas muy importantes suyos, está, por supuesto, la canción del pirata, que esa, digamos, los que ya tenemos cierta edad, pues, y bueno, y a lo mejor los más jóvenes también lo habéis visto o leído, lo han leído en el colegio, ¿no? Que es esto de 100 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, corre y no navega o algo así. El nivelero bergantino es un pirata realmente que, digamos, en la proa de su barco hace un discurso apasionado, todo siempre en torno y a favor de la libertad, ¿no? Y bueno, y por mencionar otro también, estudiante de Salamanca, siendo también romántico y hablando también de libertad, pero tiene un elemento importante eh, de elemento sobrenatural, algo que no es muy común en la tradición en general, en la tradición artística y literaria española, pero sí en la de otros países. Ese elemento sobrenatural, porque bueno, ahí creo recordar, y poco me hagáis caso, porque puede ser que no esté lo correcto, pero por lo que recuerdo, pues ahí involucra está el diablo, que llega a un pacto con un estudiante, etcétera, etcétera, algo así. Es decir, hay un elemento sobrenatural importante que también es algo, digamos, que tenía cabida, ¿no? Dentro, por ejemplo, pues, de esa imagen de la naturaleza, dentro de esa idea del mundo nuevo, de la libertad, dentro del romanticismo. Por lo tanto, Espronceda es el más romántico. Hay una segunda generación de poetas románticos, pues ya, pues como ves, pues ya casi mitad del 19, etcétera, mucho más avanzado, cuando ya, insisto, el romanticismo ha dejado de tener casi que vigencia en Europa, pero que siguen, digamos, una línea romántica en cuanto a su actitud, sus sentimientos, su reflexión, sus pasiones, pero de una manera mucho más calmada. Es decir, frente a Espronceda y esos otros poetas románticos que eran exaltación, exageración, poetas como Bécquer o Rosalía de Castro ofrecen una poesía, insisto, de tema romántico, con características románticas, pero mucho más calmada, más suave. Yo digo que es como si estos nuevos poetas hablaran, digamos, con una voz bajita,
más tranquilo, ¿no? Quizá el más destacado, o uno de los más destacados de este grupo, de este segundo grupo de poetas románticos calmados, entre comillas, es Gustavo Adolfo Bécquer. Él tiene una serie también de escritos en prosa, son las leyendas, que como su nombre indica son cuentos cortos de terror. ¿M? Y insisto que en el romanticismo da cabida a esos elementos sobrenaturales y es casi como que el principio de esa literatura de terror. En esas leyendas, como digo, son cuentos breves de terror y tal, basados en leyendas propias de diferentes partes de España, ¿no? Hay una muy conocida por si alguien quiere echarle un vistazo, que ya digo, no son nada largas, son fáciles de encontrar gratuitamente online, que es, no recuerdo decir exactamente el título, pero es como el desfile de las ánimas, el paseo de las ánimas. Recuerda a una leyenda gallega, ¿no? Acerca de, perdón, la Santa Compañía. Creo que el título va por ahí, por la Santa Compañía, que es una leyenda que hay en los bosques de Galicia, en el que en determinadas noches, a lo mejor si uno se adentra en el bosque, hay como una procesión espectral, ¿no? Se supone que de almas muertas o de muertos, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado con ella, porque bueno, si se mezcla o uno la ve o tal, puede que esté en peligro de muerte y de que esa Santa Compañía se lo lleve, tal. Bueno, aparte de esa obra en prosa, Becker sobre todo, y por eso es que, que se conoce o lo hemos pasado, es decir, ha pasado a la historia de la literatura por su poesía, se recopila en lo que se llama un volumen que prepararon sus amigos, porque él ya había fallecido, en un volumen que llamaron Rimas. Es una poesía, insisto, que con temas y actitudes románticas como el amor, el desengaño, la soledad, el sueño, ¿no? Lo ideal, con temas románticos, son poesías mucho más calmadas, mucho más melancólicas, no son exageradas. Y por eso precisamente, porque son poesías de este tipo, porque son poesías, digamos, más, que van más a la expresión de esos sentimientos interiores, es una poesía más sincera y más moderna, ¿vale? Es decir, la de Espronceda, que era más propiamente romántica, pero era un poco más artificial, porque era muy exagerada, con grandes palabras y frases. En cambio, la de Becker o la de Rosalía de Castro son poesías más calmadas, más sencillas, más directas, que hablan al lector de una manera, como digo, directa y le hablan de los sentimientos, de las emociones. Suena, por lo tanto, mucho más sincero. Al no haber esa artificialidad, no haber esa exageración, todo suena más sincero y más moderno, porque la poesía actual, ¿no? Una de las características es esa, que intenta, no quiere decir que siempre lo consiga, alejarse de lo artificial, de lo que no suena verdadero. Esta poesía, pues sí que es íntima, esa melancolía, como digo, calmada, etcétera. Eso ocurre con Becker y ocurre también con Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, que es además la poeta nacional gallega, porque ella escribió en castellano y en galego, ¿no? En gallego. E igual, una poesía, como dice, intimista, sencilla, directa, sentimental y sobre todo, como digo, por lo tanto, muy sincera y moderna en ese sentido. Por lo tanto, como ve, algo peculiar también el romanticismo nuestro. Uno, a destiempo, pero un autor propiamente, hemos visto, propiamente romántico, y otros que dentro del romanticismo hacen algo diferente. Prosa romántica. Bueno, decía, y así se ve aquí en España también, pero sobre todo fuera, que el romanticismo no es exclusivamente, pero sí que es un movimiento muy de poesía. Y cuando surgen los grandes nombres en literatura suelen ser nombres de poetas, ¿vale? Pero también se expresa en otros géneros, como por ejemplo la prosa. Y en la prosa, en España, bueno, en este viaje, digamos, por lo esencial, lo más importante de cada movimiento literario, habría que destacar a Mariano José de Larra. ¿Mm? Si os fijáis en la fecha, esto es simplemente por curiosidad, fijaos que nace en el 1809 y muere en 1837, jovencísimo. Bueno, Larra es, en su vida sobre todo, también sobre escritos, pero en su vida sobre todo, es otro ejemplo perfecto del romántico, melancólico, solitario, con una visión muy pesimista de la vida y que precisamente un amor ahí no correspondido o un amor que salió mal, le lleva a suicidarse, le lleva a suicidarse. Es muy joven, como vemos ahorita.
Él escribió un poco de todo, escribió teatro, escribió poesía, pero sobre todo, y por eso es que estamos hablando de él aquí, escribió en prosa y artículos periodísticos, artículos publicados en diferentes periódicos. En un momento, que es ese el principio, esa primera mitad del XIX, en el que pues, en toda Europa y España también, pues lógicamente lo que es la prensa vive un momento de efervescencia, de ebullición, con muchas publicaciones, con periódicos que empiezan a publicarse al poco, desaparecen y surgen otros, ¿no? Hay mucha actividad, es decir, la población, a medida que también se iba extendiendo, ¿no? La alfabetización, el saber leer y tal, había una demanda por parte de la población de saber y de conocer. Estos artículos de Larra, esta actividad en prosa, como dice ahí, se divide normalmente en tres categorías, se suelen dividir en tres categorías que él mismo apuntó de alguna manera, que son artículos de crítica literaria y cultural, en el que, bueno, lo que serían pues la, la reseña sobre una obra de teatro o la crítica sobre un libro, pero él siempre tenía una misma idea. Todo lo que hacía, esos artículos, insisto, que hablan de la creación cultural, siempre tienen un principio básico en la raíz, es que libertad. El autor tiene que tener libertad creativa, hacer lo que quiera. Romántico, eso, ese principio. Luego artículos políticos, bueno, pues sobre política, no hay mucho más que decir. Como he dicho antes, cuando mencionaba el episodio de su vida, Larra es otro de estos autores románticos que no solo escribe, sino que viven, llevan su vida a cabo a partir de esos principios románticos, ¿no? Y él, puesto que escribe en una época en la que todavía España sigue siendo una monarquía absoluta, quizá con lo que todos los historiadores determinan como el peor rey de la historia de nuestro país, que es Fernando VII, él lucha por ese compromiso con la libertad, para traer esa libertad a España, digamos, un parlamento, elecciones, etcétera, etcétera. Muy comprometido en ese sentido, aunque es bastante pesimista, ¿no? Dentro un poco de esa idea, tanto quizá de su personalidad como del rol. Y por último, y quizá los artículos que le han hecho más popular a nivel literario, que son los llamados artículos de costumbre. Son una serie de artículos en los que él habla, denuncia, critica una serie de actitudes, comportamientos, vicios sociales que a él le gustaría que para la mejora y la modernización de España desaparecieran. Y ahí tenéis señalado uno, que tenéis, ahora después lo vamos a ver, un link, un enlace, por si alguien quiere leer lo que es Vuelva usted mañana, es el más conocido y el que cuando se habla de Larra siempre se menciona. El artículo de 1833, es decir, casi 200 años, pues lo que habla, de lo que habla, doy una pequeña pincelada y vosotros decidís, de lo que habla es algo que incluso hoy en día sigue de actualidad o al menos en el debate público, o que la gente hablamos de ello, que es los funcionarios vagos. Y yo soy funcionario. Sí. Quiero decir que ese tema, estaba hablando, insisto, en 1833, Larra ya hablaba de ello, y hoy en día, 2025, pues todavía hablamos muchas veces, incluso yo mismo, ¿no? De pues que tienes que hacer cualquier trámite y tal, y pues que si esta ventanilla está cerrada porque no sabemos en qué se están ocupando, porque de repente pues le toca, pues, como lógico y tal, su hora de almuerzo, de desayuno, etcétera. Y eso genera un poco pues este debate, ¿no? Lógicamente, el funcionariado del 2025 no es el de 1833, pero todavía queda ese sustrato que, ya digo, casi 2 siglos después, hace que volvamos una y otra vez a hablar de ese tema. Bueno, pues eso sería en cuanto a la prosa. Y para finalizar este recorrido por el romanticismo, ¿veis? Una vez más lo recuerdo, bueno, la segunda literatura que vemos, que vamos a lo esencial, a lo principal. Recomendación, asociad siempre, en este caso, cada género, es decir, poesía, prosa y teatro, con los nombres de los autores y cada nombre con una característica principal. De manera que a la hora de releerlo, de revisarlo, si en el examen te pone, esto es un fragmento de una poesía de Espronceda, pues tú ya sepas más o menos, ¿no? Espronceda es la libertad. Becker y Rosalía de Castro, una poesía más intimista, más sencilla, más sentimental. Larra, los artículos de periódico, especialmente los denunciando costumbres sociales. Sí, ¿vale? Bueno, pues llegando, como digo, al final, al teatro, que también es, eh, quizás después de la poesía, y hablaría en el contexto español, es quizás el género más relevante en el romanticismo.
Eh, el teatro sigue un poco la estructura de, del que venía del 18, ¿no? Con diferentes actos, tres actos normalmente, espectáculos entre los descansos de cada acto, etc. Pero ¿cuál es el valor, la idea de ese teatro romántico español? ¿Por qué califica como de teatro romántico? Mira, el protagonista siempre es un héroe y un héroe o un antihéroe, que se diría también hoy en día, pero esencialmente romántico. Es esa persona, fundamentalmente hombre, claro, por las características de la sociedad de la época, que se enfrenta a el mundo entero, a sus normas, a sus reglas, a sus leyes, que no está dispuesto a aceptarlas, las desafía. Pero no solo llega a desafiar, en muchas en esta obra de teatro, no son las leyes materiales, reales de un estado, de una ciudad, sino que incluso se llegan a atrever a desafiar a la ley, digamos, que era más importante de todas, que es la ley divina, a desafiar a Dios. Es decir, es puramente, como digo, un héroe dentro del romanticismo. No normas, no reglas. ¿Vale? Normalmente, este héroe romántico, el argumento de ese teatro donde se mueve este héroe romántico, suele ser argumento de carácter o historia de carácter romántico, amor, que sí, sobre el amor, ¿no? Pero además un amor siguiendo esta idea del desafío, pues que no son nada convencionales, ¿no? Es decir, que lo que hacen, digamos, es, a través de ese amor, el héroe romántico lo que intenta es llevar a cabo ese desafío social, ¿no? El ejemplo más claro que ahora mencionaremos brevemente es el de Don Juan Tenorio, en donde ese seductor, ese, entre comillas, sinvergüenza, que es Don Juan, seduce, intenta y lo consigue seducir a una novicia, a alguien que va a ser monja, ¿no? Que es Doña Inés. Pues bueno, qué desafío más irreverente, ¿no? Bueno, y en muchas ocasiones subir esa apuesta, tanto desafío, desafiar incluso, como digo, a lo divino, llevará a la muerte de ese héroe romántico. Bueno, por mencionarse algunas otras características, pues hay una mezcla de tragedia y de comedia, una mezcla de lo real y lo ideal, una mezcla de personajes elevados y más socialmente más bajos, y por lo tanto una mezcla de una lengua, del uso de un español más culto y uno más coloquial, ¿no? Siguiendo esa idea romántica también, eh, los espacios, la ambientación suele ser oscura, sombría, como dice, lúgubre, hay prisiones, hay mazmorras, hay castillos, ¿no? Hay cementerios, eh, tocando otra vez más esa conexión entre el romanticismo y el inicio de la literatura de terror. Eh, Lógicamente, puesto que se trata de un espectáculo que intenta interesar, hay intriga, hay un desarrollo, ¿no? Dentro de esa idea, de ese argumento principal, pero hay una intriga, un desarrollo, y sobre todo se trata de conseguir algo que los románticos desean que siempre quieren, que es emocionar, transmitir esa emoción, esa pasión, en este caso a través de esa acción directa del teatro, ¿no? Bueno, y vamos a mencionar a dos autores. Quizás el más relevante, que es José Zorrilla, porque es el creador de Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio era un mito o era un tema literario que no es nuevo, es decir, no es que Zorrilla en el 19, en el siglo XIX, en esos 1800 lo creara, ya venía de antes. La primera referencia es en el barroco, cuando Tirso de Molina, en el teatro barroco, el siglo de oro, Tirso de Molina escribe también un Don Juan Tenorio, ¿no? Y a partir de ahí el mito se va desarrollando. Y sale digamos, no solo en España, es un mito español, una creación española, pero se difunde, ¿no? Especialmente en esta época romántica, por el resto de, de- de países, de Europa y demás. Bueno, pues Don Juan Tenorio es ese romántico prototípico, el que desafía todo, incluso, como digo, desafía a Dios, ¿no? Va en contra de las leyes, especialmente de las leyes y convenciones y normas morales, de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Esto es muy romántico. Es como si el autor romántico que se refleja en Don Juan dijera, a mí nadie me va a imponer nada, ni me va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, eso lo decidiré yo. Para eso soy libre, ¿no? Si bien todos los acontecimientos de la obra al final llevarían a que Don Juan muriera, por ese desafío, esa rebeldía. En el caso de la obra de Zorrilla, pues bueno,
quizás por razones comerciales, por, digamos, una obra que agradara más al público, al final don Juan Tenorio se redime, se arrepiente de todos sus pecados y se hace el más cristiano del mundo, ¿no? Claro, eso es incoherente, ¿no? Con toda la personalidad, con todo lo que ha pasado antes. Pero, pues bueno, si quien financiaba la obra o el propio autor pensaba que de esta manera va a tener más éxito, eh, remató, finalizó la obra así. Y el otro autor, que es el Duque de Rivas, que es Ángel de Saavedra, cuya obra en el mismo, digamos, estilo o en el misma línea que don Juan Tenorio, don Álvaro La Fuerza del Sino, pues presenta nuevamente ese héroe romántico en lucha contra esa realidad, con las normas, con el destino y tal, ¿no? Ya digo, porque esa idea de ese héroe en contra de él, luchando por su libertad total, es lo fundamental en el teatro romano. Y hasta aquí la literatura y la literatura por este trimestre. Ya volveremos a la vuelta de Navidad con la del tema 3 que es el realismo. Bueno, vuelvo a la sección, ¿vale? Eh, y pues ya digo, ¿no? ¿Qué material o qué recursos extra tenéis? Vuelvo a decir, no para hacer, no para entregar, sino por si a alguien interesa profundizar, por si a alguien interesa un poco tener una visión más del conjunto, más sobre el contexto que te permita entender lo que acabamos mejor, lo que acabamos de explicar, como si no le echáis un vistazo. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Tenéis ahí primero un vídeo precisamente que habla de historia, de literatura, un poco para que, como digo, se afiance, ¿no?, vuestro conocimiento de ese contexto. Y luego, ¿qué más tenemos? Bueno, pues tenéis uno de los poemas, ¿no?, de Espronceda, que es La desesperación, se llama, en una recitado, ¿no?, yo creo que de manera bastante bonita en YouTube. Bueno, pues si se decidís escucharle hacerlo, ahí tenéis una serie de ejercicios que apuntan, conducen hacia los aspectos románticos, ¿no? Y que también de alguna manera os permiten ver, oye, pues ¿cómo podría preguntar Javier esto? ¿De qué manera podría preguntarse? Pues crear un pequeño fragmento de un poema, no sé, de Espronceda y decir, en este poema de Espronceda, que se llama tal, habla del paisaje. ¿Cómo es ese paisaje? ¿Cómo se muestra ese paisaje? ¿O es el paisaje tal cual se muestra en el poema romántico? Pues sí, porque es un paisaje hostil, violento. Por ejemplo, dice que los árboles son como monstruos y ya, ¿vale? Eso sí, yo siempre recomiendo eso sí, que aunque no lo hagáis y tal, pero sobre todo cuando ya estéis preparando para el examen, sí es conveniente que le echéis un vistazo para saber eso, para tener claro un poco por dónde puede ir las preguntas de literatura. Luego tenéis también, hay un enlace a la canción del pirata, de Espronceda también, ¿no? Y te dice, oye, pues mira, intenta localizar cada uno de esos elementos ahí en el poema, ¿no? Más un análisis más de lingüístico, de figuras literarias. Luego tenéis también una serie, un link donde os lleva a poesías de Becker, a rimas, con ejercicios también para leerlo y para practicarlo. Eh, Entre otros ejercicios, pues, por ejemplo, el que tenéis aquí, que dice que indica a qué rima corresponden los siguientes enunciados. Si lo vierais y tal, veréis que las rimas están numeradas, 20, 15, etcétera, ¿no? Las rimas están numeradas. Entonces, pues, estas características, estos elementos que aparecen aquí, de tema, de en cuanto a la estructura, la forma del poema, aparece en uno o en varios, ¿no? Pues, te digo, si lo hicierais o lo vierais, pues, enfrentamiento y decepción amorosa en forma de diálogo, pues la rima 20 y la 10, por ejemplo, ¿no? En eso consiste, en identificar estos temas, tópicos o aspectos formales del poema en los poemas correspondientes. También tenéis ese artículo, el enlace, aquí no hay ningún tipo de ejercicio ni nada, sino por si alguien tiene interés en leer cómo era ese funcionariado de 1833, pues ahí está. Y por último, dos cositas más extra. Pues primero, un vídeo de un grupo que, pues de repente los más mayores del lugar recordamos, los más jóvenes seguramente no, pero a lo mejor vuestros padres sí, que es Radio Futura. Estamos hablando del principio de los años 80, ¿no? Un grupo que era muy, muy importante en la época. Yo he venido diciendo a lo largo de la explicación que el contexto del romanticismo, en ese contexto, en esa situación, surge también la literatura de terror, ¿no? O al menos los tópicos, ciertos elementos muy visuales o plásticos de la literatura de terror. Pues bien, uno de los autores de terror más importantes, de los primeros más importantes, además de la literatura
mundial es el estadounidense Edgar Allan Poe, aunque él escribió bastante o después, posteriormente al romanticismo. Pero hay una serie de elementos en sus historias, en sus narraciones extraordinarias, que sí que corresponden, están tomados del romanticismo. Bueno, hay un poema que se llama Annabel Lee, que es un poema pues, como su literatura, morboso, tétrico, etcétera. Pues bien, lo convirtieron en canción, Radio Futura lo convirtieron en canción a través de este vídeo, que de repente, desde el punto de vista de hoy, se ve ridículo, pero que en los 80 era lo más. Un poco para que veáis precisamente pues, esa interpretación, ¿no? que hace esta banda de ese poema y también visualmente, ¿no? Cómo se recrea en el vídeo. Y ya termino diciendo que si alguien quisiera algo un poco más liviano, entre comillas, para conocer ese contexto, esa situación del romanticismo, todas esas actitudes, estas costumbres o estos pensamientos e ideas. Existe esta película, pues no sé, que debe tener como 30 años o más, que es Remando al viento, se llama, ¿vale? Que recoge un famosísimo episodio que ocurrió en la realidad con varios escritores románticos, ¿no? Que se reunieron en un lugar concreto. Bueno, pues sí, por supuesto no puedo poner el link, porque eso es ilegal, pero sí creo que hay alguna, puede que esté en Filming o voy a estar en alguna de las plataformas, si a alguien le interesa, ¿vale? Y da una idea clara, como digo, de cómo era el ambiente, de cómo vivían esos autores, ¿no? Esos escritores, poetas que se dejaban llevar por esa pasión, ¿no? Tan grande como era el romanticismo, ¿vale? Y antes de pasar a inglés, como con un poco por la hora y porque hemos visto, digamos, la literatura. Recordad, hasta el día 21, es decir, que es esta semana, creo que es el viernes o el viernes, exactamente, hasta este viernes, si no lo habéis hecho aún o si os falta algún ejercicio, podéis entregar los ejercicios del aula virtual de lengua y de inglés, ¿vale? En el caso de lengua, porque en inglés obligatorio son todos los ejercicios que aparecen. En este caso, en la unidad 2 creo que eran tres ejercicios. En el caso de lengua, el único obligatorio es el de literatura, ¿vale? Además se dice obligación, literatura, obligatorio, pregunta de examen. En este caso, los otros dos que hay, sobre un texto descriptivo que vimos, o la tarea de lengua, que bueno, que se pasa el del plazo, pero veremos la semana que viene, y ya de todas maneras tenéis una clase colgada explicando esto de los sintagmas y demás, que trabajaremos la semana que viene. Esos son optativos, opcionales, pero que si se hacen tienen su reflejo en la nota, aumenta, nunca baja, ¿vale? Pero si yo no los hago por la razón que sea, tampoco, digamos, en cierta forma no pasa nada. Pero el de literatura sí que hay que hacerlo obligatoriamente, porque si no, no se hace media con el examen de literatura suspende, si se suspende la literatura, arrastra todo, ¿vale? Cuidado con eso, tened cuidado con eso. Bueno, ¿qué es lo que tenéis que hacer en este caso en la evaluación de literatura, en el ejercicio obligatorio de literatura? Bueno, pues se os ofrece un poema, que lo podéis descargar aquí, de Pronceda que se llama El reo de muerte, prisionero, ¿no? De muerte. Básicamente es pues alguien al que van a justiciar, ¿no? Entonces, a partir del segundo o de la segunda, del segundo ejercicio de una actividad, digamos, está como el análisis del poema, ¿no? Entonces simplemente se trata, como dice, de responder a esas preguntas, a esos aspectos que ahí se reflejan, ¿no? ¿Qué siente la gente que ve la ejecución? ¿Cómo se siente el verdugo? ¿Cuáles son los temas, por supuesto, temas más románticos en el que hay en este texto? ¿Qué aspectos de un poema, de una literatura romántica, crees que existe, que aparecen en ese poema? ¿Cómo se refleja el romanticismo en el poema? Bueno, básicamente esa sería la idea, el análisis de esa poesía. Y por último, se os propone también que escribáis un breve, texto muy breve, unas 80 palabras, donde, puesto que el tema es, como digo, pues la pena de muerte, que es un tema del que se sigue hablando y debatiendo hoy en día, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Crees que las condenas con pena de muerte sirven para algo? ¿Son justas y efectivas? ¿O por el contrario, no contribuyen a impartir justicia? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión acerca de la pena de muerte? Hoy en día, no en esa época, no en ese poema, sino ¿cuál es tu opinión? ¿No? No es exactamente literatura,
pero sí está relacionado, digamos, con ese planteamiento de la literatura. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta. No. Ok, pues lo dejamos aquí, esta parte.